Tengo algo que contarte. El Kremlin ha desatado una tormenta verbal sin precedentes, desechando cualquier atisbo de paz en Ucrania. Con un lenguaje incendiario, Moscú ha lanzado un desafío directo a Europa, gritando un rotundo "váyanse al diablo" a las propuestas de paz. Acompáñanos en esta increíble historia y no cambies de canal. El Kremlin lanzó un ataque verbal sin precedentes contra Europa, rechazando de plano cualquier posibilidad de paz en Ucrania. Paz con ustedes. Váyanse al diablo, fueron las palabras incendiarias que resonaron desde Moscú, dejando atónitos a los líderes europeos. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, no escatimó en palabras al despreciar la llamada Conferencia de Paz en Suiza, calificándola como un ultimátum promovido por Kiev y sus amos. En respuesta, el Kremlin ha arrojado acusaciones de sesgo y parcialidad, asegurando que cualquier propuesta basada en estas ideas será rechazada de plano. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Te contamos todo lo ocurrido. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, arremete ferozmente contra la propuesta de paz, denunciándola como un complot para humillar a Rusia y forzar su rendición ante los deseos de Kiev y sus aliados. Rusia rechaza de forma contundente la invitación a la próxima conferencia de paz en Suiza sobre el conflicto en Ucrania, y lo hace con un argumento devastador que hace temblar los cimientos de la diplomacia mundial. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, arremete sin piedad contra la propuesta de paz, calificándola como un foro dedicado a la perentoria fórmula de Zelensky, diseñada para humillar a Rusia y forzarla a capitular ante las demandas de Kiev y sus aliados. Zaharova expone ante el mundo las entrañas de este plan infame, denunciando que la así llamada fórmula de Zelensky no es más que un conjunto de exigencias draconianas disfrazadas de iniciativas de paz, diseñadas para someter a Rusia a sus enemigos. 3 demandas de ultimátum, incluyendo la retirada de las tropas rusas de las fronteras de 1991 y la absurda obligación de pagar reparaciones a Kiev. Pero eso no es todo. La portavoz rusa lanza un ataque demoledor contra la neutralidad de Suiza como plataforma de paz. Afirma que Berna ha perdido su estatus neutral y por lo tanto no puede ser un mediador imparcial en este conflicto. Además, destaca la inutilidad de cualquier intento de negociación, recordando los fracasos de los acuerdos de Minsk y las negociaciones pasadas entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, denuncia la farsa de la conferencia que, según ella, representa una continuación del fracasado formato de Copenhague, un golpe devastador a las esperanzas de paz en la región. En consecuencia, la presidenta de Suiza, Viola Amherd, revela los planes del presidente ucraniano Vladimir Zelensky de convocar una cumbre sobre la paz en Ucrania. Una provocación directa a Rusia que amenaza con desencadenar una escalada aún mayor de violencia. Y mientras Suiza y Ucrania intentan desesperadamente forzar la participación de Rusia en la supuesta solución del conflicto, el embajador ruso en Suiza, Sergei Garmonin, lanza un desafío sin precedentes al declarar que Rusia ya no ve a Suiza como un mediador confiable, debido a su política antirrusa. Además, el Kremlin lanza un ataque furioso contra la supuesta parcialidad de las reuniones en Suiza, denunciando que Rusia ha sido deliberadamente excluida de las negociaciones sobre el plan de Ucrania para poner fin al conflicto. Una estratagema sesgada que solo busca aislar a Rusia y forzar su rendición. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. Zaharova expone ante el mundo las vergonzosas exigencias del llamado Plan Zelensky, revelando un conjunto de demandas draconianas diseñadas para someter a Rusia a sus enemigos. Una provocación descarada que incluye la retirada de las tropas rusas y absurdas demandas de reparaciones a Kiev. Las reuniones diseñadas para aprovechar acuerdos previos con países como Dinamarca, Arabia Saudita y Malta han sido calificadas como un complot para marginar a Rusia y obstaculizar cualquier intento de reconciliación. Una conspiración internacional para imponer la voluntad de los enemigos de Moscú.
Pero el presidente ucraniano y su homóloga suiza, Viola Amred, no se detiene ante las protestas de Rusia. Anuncian con orgullo la Cumbre de Paz Global, una iniciativa diseñada para sellar el destino de Ucrania sin la participación de su mayor antagonista. Una afrenta descarada a la soberanía y la dignidad de Rusia. Suiza está lista para organizar una conferencia, declara Amerd, desafiante. Y así, mientras Rusia queda excluida y despreciada en la escena mundial, Ucrania y sus aliados siguen adelante con sus planes para imponer su voluntad sobre el destino de la región. En consecuencia, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, advierte que la guerra entre Rusia y Ucrania podría desatar una catástrofe global debido a las acciones provocativas de uno o dos Estados miembros de la Unión Europea o la OTAN. Moscú cree que Occidente está al borde del abismo, declara Zaharova con un tono sombrío, señalando que las acciones imprudentes de las potencias occidentales podrían arrastrar al mundo al caos. Un llamado desesperado a la cordura en medio de la escalada de tensiones internacionales. Pero Rusia no se detiene y lanza una provocación directa a Occidente, desafiando sus ambiciones geopolíticas y exigiendo el respeto por los intereses legítimos de otros países. Es hora de que Occidente deje de jugar con fuego y comience a considerar las consecuencias de sus acciones, clama Zaharova, haciendo temblar los cimientos de la diplomacia mundial. Y como si fuera poco, Rusia responde con una furia feroz a las provocaciones del presidente francés Emmanuel Macron, quien insinuó la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Una respuesta contundente que deja claro que Moscú no tolerará ninguna interferencia en sus asuntos internos. La batalla por la paz en Ucrania alcanza un punto crítico mientras las tensiones se elevan a niveles explosivos. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, lanza un llamado desesperado a la paz en medio del caos y la violencia que asolan el país. En una entrevista impactante con Sky News Arabia, Kuleba declara que ha llegado el momento crucial de buscar una solución pacífica al conflicto armado que desgarra a Ucrania. Una declaración audaz que podría cambiar el curso de la historia en la región. Pero la esperanza de un acuerdo de paz se ve amenazada por la sombra ominosa de la intervención rusa. A pesar de los esfuerzos de Kiev por involucrar a Moscú en las conversaciones de paz, el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, se opone ferozmente a cualquier participación de Rusia en el proceso. Las tensiones entre Moscú y Kiev alcanzan su punto álgido, con Rusia denunciando que no ha sido invitada a ninguna reunión donde se discuta el plan de Ucrania para poner fin al conflicto. En respuesta, el Kremlin ha arrojado acusaciones de sesgo y parcialidad, asegurando que cualquier propuesta basada en estas ideas será rechazada de plano. Y mientras la diplomacia se tambalea al borde del abismo, el pontífice de Roma, el Papa Francisco, agrega un giro inesperado al llamado por la paz. El Papa insta al bando perdedor del conflicto a rendirse y aceptar las negociaciones antes de que sea demasiado tarde. La pregunta en boca de todos es si Ucrania estará dispuesta a hacer concesiones, como sugiere el Papa, o si la guerra seguirá desgarrando al país y amenazando con una escalada aún mayor de violencia. El mundo observa con ansiedad, mientras el destino de millones pende de un hilo en esta lucha por la paz en Ucrania. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
de la Patria Grande.